Nuestra asignatura. Para esta semana número 5 nosotros vamos a estudiar lo que es el ecosistema, cuáles son los principales componentes que tiene el ecosistema y los tipos de ecosistema que se presentan. Muy bien, para entender el concepto o la definición de un ecosistema, primero vamos a conocer, ¿ya?, a qué se le llama o qué es un sistema. Entonces, un sistema es un conjunto de elementos que van a estar relacionados entre sí para realizar una o más funciones. Ahora, lo más importante de estos sistemas es que para que exista el funcionamiento como un todo, es que todas las partes o todos los elementos se interrelacionen, ¿no es cierto?, para lograr este funcionamiento. Ejemplo, yo he puesto aquí lo que es un equipo de cómputo y un auto, ¿no? Dice que es el conjunto de elementos, ¿no? Acá está el monitor, el CPU, el teclado y el mouse, ¿no? Entonces, la interrelación que existe entre estos elementos me da pues la función general, ¿no?, que es utilizar, ¿no es cierto?, lo que es este equipo de cómputo. Si me faltara lo que es el monitor, yo no podría observar, ¿no es cierto?, el trabajo que quiero realizar. Si me faltara el teclado, no podría escribir un documento que esté redactando, ¿no es cierto? Y así, cada uno de estos elementos tiene una función. Ahora, en nuestro ejemplo del auto, es decir, básico, ¿no? Si es que no tuviera el timón, no podríamos direccionar, ¿no es cierto?, nuestro recorrido. Si le faltara lo que son los espejos laterales, no podríamos visualizar otros autos, ¿no?, para poder nosotros tener estabilidad en la marcha. Y por decir, si le faltaran lo que son las luces, no podríamos hacer alguna señal, ¿no es cierto? Por decir, si vamos a girar a la izquierda, poner una luz de una direccional, entre otros, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos, ¿no es cierto?, tiene que funcionar conjuntamente para determinar una función determinada. Lo mismo es lo que pasa en lo que es un ecosistema. Cada elemento que forma un ecosistema van a interrelacionarse para que tengan una función, ¿ya? Entonces, vamos a definir de la siguiente manera: que el ecosistema va a ser el conjunto, ¿no es cierto?, de especies que van a estar dentro de un área determinada, que van a interactuar entre ellas con su medio ambiente, ¿ya?, para poder diferentes procesos, ¿no?, que posteriormente también los vamos a estudiar dentro de nuestra asignatura, ¿ya? Y estas relaciones pues tienen que estar o esta relación es interdependiente entre estos, no pueden funcionar aisladamente, ya, para determinar la función o determinar lo que son los flujos de materia, las energías que se van a producir, situaciones como las pirámides alimenticias, entre otras. ¿Ya? Recordando que el ecosistema ya nosotros habíamos mencionado que es el sistema ecológico, es la unidad de estudio de la ecología, ¿ya? Muy bien, ahora los ecosistemas van a presentar características de forma general, ¿ya?, que acá lo vamos a especificar. ¿Qué es la diversidad, fragilidad, integración y lo que es la estabilidad? Cuando se habla de diversidad, pues entendemos que va a ser toda la variedad de especies que puedan existir dentro de un medio, y también la variedad de los factores abióticos, ¿no es cierto?, que forman el biotopo, ¿ya? Toda esa variedad, ¿ya?, que se va a poder visualizar en un paisaje. Lo que es la fragilidad, nosotros tenemos que determinar que los ecosistemas pues son sensibles a los impactos tanto naturales como las actividades antropogénicas, ¿no?, que es la actividad humana, ¿ya? Entonces, una característica es que un ecosistema puede cambiar con mucha facilidad, ¿no? Ahora, la integración, esto corresponde a la definición de ecosistema, que es la relación. Tienen que estar relacionados de una manera de interdependencia natural, ¿no es cierto?, donde se va a manifestar en un continuo intercambio de energía y materia que permite la autorregulación del mismo ecosistema.
Y la estabilidad, pues, es aquella capacidad que permite al ecosistema presentar poca variabilidad, ya una vez alcanzado su clímax en un periodo de tiempo, como es el caso de los bosques tropicales de la selva baja, ¿no? Ya, entonces teniendo en conocimiento, ¿no es cierto? Estos son pues las características que pueda presentar un ecosistema. Pero también hay que resaltar que los ecosistemas también van a tener funciones, ¿ya? Por ejemplo, la función de regulación va a ser la capacidad, ¿ya?, natural y seminatural que van a poseer los ecosistemas para regular el proceso ecológico y el sistema de un soporte de vida, ¿ya? Proveyendo y manteniendo que el medio ambiente, ¿no es cierto?, pues esté sano, la atmósfera, el agua y el suelo pues sean limpios, ¿no? Otra función es la función de sostén, donde también los ecosistemas tienen esa capacidad natural y seminatural de proporcionar espacio y sustrato a los seres vivos en general, ¿ya? Y también a lo que son las actividades humanas. Como tercera función está la de producción, ¿ya? Esta función se va a relacionar con los recursos suministrados por la naturaleza, ¿ya?, que le brinda a los seres vivos. En el caso de la actividad humana, por decir, ¿no?, nos brinda lo que son las materias primas, ¿no es cierto?, para los usos industriales, también lo que procesamos como alimentos, recursos energéticos, entre otros. La función de formación es aquella que va a estar relacionada con la capacidad de los ecosistemas también de forma natural para contribuir y mantener lo que es el bienestar de los seres vivos, ¿no? Si hablamos netamente en la actividad del hombre, pues se procura que tenga una salud tanto mental, emocional, ¿no es cierto?, proveyendo actividades recreacionales, ¿ya? Esa es la función de formación. Entonces, son esas funciones que se presentan o que van a tener lo que los ecosistemas, y como ya también habíamos mencionado, lo que son las características generales de los ecosistemas. Muy bien, los tipos de ecosistemas, ¿no es cierto?, que se van a presentar van a depender también del tamaño de los ecosistemas, que pueden ser variables. Hay ecosistemas de pequeño tamaño, ya ejemplo puede ser una charca, un río, un árbol, entre otros. O también pueden existir ecosistemas ya de gran tamaño, que puede ser una selva, el desierto, etcétera, ¿ya? Pero vamos a dividir o vamos nosotros a reconocer a los ecosistemas en dos grupos, lo que son los ecosistemas terrestres y lo que son los ecosistemas acuáticos, cada uno con sus diversas características, ¿ya?, que van a presentar. Cuando se habla de los ecosistemas terrestres, vamos a decir que son aquellos en los que los seres vivos viven, permanecen en el suelo y en contacto con el aire directo. Esa es una de las características, ya, cosa que en el agua no va a ser, el contacto va a ser con las masas de agua, ¿no es cierto?, y el aire pues lo va a proporcionar, o el oxígeno, ¿no es cierto?, lo va a proporcionar el agua, ¿ya? Y todas estas especies van a estar adaptadas al medio de vida acuático, ya. Retornando a lo que son los ecosistemas terrestres, ya, los más representativos, como modo de ejemplo, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, lo que son los desiertos, los bosques, las selvas, los matorrales y también las praderas, ¿ya? Ahora, cuando se establece o mencionamos las principales características de los ecosistemas acuáticos, ya habíamos mencionado, ¿no?, que pues dentro de este ecosistema también van a existir comunidades de organismos que van a depender unos de otros, ¿ya?, y de los alrededores acuáticos de su ambiente para su supervivencia. Ahora, el ecosistema acuático vamos a encontrar, ¿no es cierto?, a los que son ecosistemas de agua dulce y también a lo que son ecosistemas de agua salada, ¿no?, con cada una de las características que va a poseer cada uno de estos ecosistemas, ¿ya? Muy bien, aquí en esta imagen se le puede mostrar, ¿no es cierto?, la definición que habíamos mencionado acerca de los ecosistemas, ¿no?,
que va a ser, ¿no es cierto? O que es un conjunto, ¿no es cierto? Que va a estar formado, ¿ya? Por los elementos o por los seres bióticos y por los seres abióticos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a mencionar de forma general, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, ¿no? Como resumen, que los tipos vamos a encontrar lo que son los terrestres con sus respectivas características y lo que son los acuáticos también con sus respectivas características, ¿ya? Entonces, ahora, dentro de los ecosistemas, los componentes que hemos dicho, vamos a encontrar a los seres abióticos, que es el medio físico, y los seres bióticos, que son los seres vivos, todos aquellos que van a tener vida, ¿ya? Y que éstas van a interrelacionarse, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esos componentes que estamos mencionando? ¿Ya? Esos componentes los elementos que van a formar el ecosistema, pues van a estar por dos, ¿ya? Uno que es el biotopo y el otro que es la biocenosis. Y una condición, ¿ya? Entonces, el biotopo van a ser todos los seres vivos, ¿ya? Que son considerados como los seres bióticos, ¿ya? Y lo que es la biocenosis, que van a ser todos los elementos no vivos del ambiente, que son los seres abióticos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la condición? Es que estos se relacionan de forma vital, ¿ya? Establecen vínculos o relaciones entre ellos, ¿ya? Entonces, avancemos. Hemos dicho que la parte biótica, ¿no es cierto? O la parte de la biocenosis son todos aquellos que son los componentes bióticos. Y el biotopo es aquellos que todos los componentes abióticos, ¿ya? Áreas geográficas, lugares donde viven, territorios, condiciones ambientales, entre otros. Entonces, el biotopo, como ya habíamos estado mencionando, ¿no es cierto? Son todos aquellos, vamos a mencionar como factores, ¿no es cierto? A todos aquellos que de una u otra manera van a tener mucha importancia para el desarrollo de los seres vivos, en el caso de la biocenosis, ya que, por ejemplo, está formado por lo que es el sol, y sabemos que el sol es la fuente de energía para todos los seres vivos, ¿no es cierto? Influye en la característica de los climas, el aire, por ejemplo, ¿no es cierto? Que son los gases importantes, como el oxígeno, ya, que necesitamos para la respiración. Ejemplo, para las plantas necesitan lo que es el gas carbónico o el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, para la fotosíntesis. Otro de los factores que van a formar el biotopo va a ser el suelo, ¿no? Es el hábitat de los seres vivos terrestres, ¿no? Ya. El agua también es esencial para la vida, ¿no? Sabemos que sin ella no puede haber supervivencia. Y también es un medio de vida para los seres acuáticos. Entonces, todo lo que sea llamado componente abiótico son aquellos, ¿no es cierto?, que van a carecer de vida. Ya hemos mencionado algunos de ellos y también podemos mencionar la temperatura, la luz, el viento, las lluvias, las estaciones, las cubiertas de nubes, la altitud y la ubicación, por decir, de los ecosistemas, ¿ya? Ahora, estos hemos mencionado que tienen que estar relacionados, ¿no es cierto?, con la biocenosis. Y hemos dicho que la biocenosis es todo aquello considerado como factores bióticos, ¿ya? Son todos los seres vivos, pues, que cumplen funciones vitales, ¿no? Nacen, se alimentan, crecen, respiran, se adaptan, se reproducen, se organizan y finalmente terminan el ciclo con la muerte, ¿no? Ahora, todos estos seres vivos se van a relacionar con otros y con su medio ambiente. Pero lo más importante de esto, ya, es esta relación que va a existir, lo que habíamos dicho. Si está formado por dos elementos, que es el biotopo y la biocenosis, y una condición, ¿no es cierto? Entonces, esa condición es que sin los factores abióticos, o sea, sin el biotopo, los seres bióticos, que son la biocenosis, ¿no es cierto?, no podrían vivir, o sea, todos los animales, ¿no?, incluidos nosotros. Ya que sería, o qué sería de nosotros a ver sin el suelo, el agua, el aire. Sencillamente no habría vida, ¿ya? Entonces, tiene que haber una relación, ¿no? Entonces, con la biocenosis y el biotopo, ¿no es cierto?, para propiciar la vida. De lo contrario, pues estaríamos muertos, ¿ya? Esta es la función importante o la relación que va a existir
entre el biotopo y la biocenosis. ¿Ya? Entonces, para recordar, el ecosistema, ¿no es cierto? Hemos mencionado con los elementos que van a formar, pues va a ser ese conjunto de organismos, ¿no es cierto?, que viven en un determinado lugar, que hemos dicho el hábitat, ¿no es cierto?, y las relaciones que se van a establecer entre ellos y en el medio en el que viven. La comunidad, también llamado biocenosis, ¿no es cierto?, hemos dicho que va a ser todos los elementos que van a tener vida. Y el biotopo, ¿no es cierto?, van a ser todos los elementos que no van a carecer o carecen de vida, ¿no? Ya. La suma de estos dos determina, ¿no es cierto?, qué es o la definición, ¿no es cierto?, de lo que es un ecosistema. ¿Ve? Aquí vamos a poder observar en las diapositivas, ¿no es cierto? Ya, acá están los elementos vivos, ¿no es cierto? Recuerden que los ecosistemas va a ser el conjunto de las comunidades y sabemos que dentro de las comunidades van a estar lo que son las poblaciones, ¿no? Ya, ahí está, lo que vamos a llegar a conocer como lo que mencionamos, la comunidad, ¿no es cierto? Ya está. Otra vez estamos ahí interrelacionando, ¿no es cierto?, que la suma de estos dos factores pues es llamado lo que es lo que le determinamos, ¿no es cierto?, lo que es el ecosistema. ¿Ya? ¿Ve? Ahí está, ¿ve? Acá está. Comunidad más biotopo, la interrelación de estos dos nos resulta lo que es un ecosistema. Ahora, hablábamos de la ecosfera, ¿se acuerdan cuando mencionábamos los niveles de organización y hablábamos de los niveles ecológicos? Mencionábamos a lo que era la ecosfera, ¿cierto? Muy bien. Entonces, determinamos o podemos definir que pues la ecosfera es un ecosistema global formado por todos los seres vivos dentro de la biosfera, ¿no es cierto? Y las relaciones que van a existir entre ellos. Hemos hablado acerca de las adaptaciones. Y en la semana número 4, justo cuando ustedes resuelven su práctica sobre las poblaciones, se menciona acerca de las adaptaciones poblacionales, ¿no? Entonces, ¿qué factores ambientales van a determinar para que ciertas especies se adapten a un medio? Entonces, va a existir lo que son los factores ambientales, ¿no? Que van a estar relacionados, ya hemos dicho, con los factores abióticos y lo que son los factores bióticos, ¿no? Ahora, estos, ¿no es cierto?, van a funcionar de la siguiente manera, ¿no? Por decir, esta especie, lo que es el grillo, ¿ya? Estos, por decir, están adaptados a un medio, ¿ve? Pero todos los elementos abióticos van a interrelacionar, ¿no? Como la temperatura, el viento, acá los ejemplos, humedad relativa, la lluvia, ¿no es cierto?, entre otros fenómenos, ¿no es cierto?, para la supervivencia, y también tiene lo que es el alimento, ¿ya? Ahora, los factores ambientales van a ser representados, o podemos decir que son las posibilidades de sobrevivir o vivir, ¿no? Y dejar más descendientes con esas características, o sea, la capacidad de poder reproducirse, ¿ya? Por decir, en una población natural de jirafas, algunas nacen con las patas delanteras y el cuello más largos, que son caracteres que se transmiten a sus descendientes, ¿no es cierto? Ya. Ahora, en un periodo de escasez, se hace la teoría, ¿no?, donde no hay comida, ¿no es cierto?, en el cuello largo que presentan las jirafas, pues representa una ventaja para poder acceder a las hojas, ¿no?, para su alimento, ¿ya? Entonces, al poder sobrevivir, las mejores ejemplares de jirafas de cuello alto, ¿no es cierto?, dejan más descendientes que también van a aportar estas características, ¿no? Y esta población va a cambiar, ¿cierto?, con estas nuevas modificaciones. Entonces, adaptación, nosotros le vamos a poner que es la característica que se puede transmitir hereditariamente y favorece a la reproducción y supervivencia dentro de un entorno, ¿cierto? Ya. Ahora, las adaptaciones en los animales surgen por factores que van a determinar que son los seres abióticos, ¿no? Como habíamos dicho, por decir ejemplo, lo que es la temperatura, ¿ya? Por ejemplo, esta temperatura, algunas especies, como son los ectodermos, por ejemplo, afecta la velocidad de los procesos físicos y químicos y biológicos que estos van a presentar,
¿ya? Por decir, en ambientes fríos, los seres ectodermos, ¿no es cierto?, que están adaptados a la vida fría, digamos, por decir, cuando cambia, ¿no es cierto?, su ambiente, estos pues tienen que modificar ciertas alteraciones para poder sobrevivir. Por decir, los endodermos, que son animales de sangre caliente, ¿no es cierto?, por ejemplo, presentan, ¿no es cierto?, adaptaciones como los pelos, las plumas, el recubrimiento de grasa bajo la piel para poder sobrevivir, ¿no es cierto?, van a presentar ciertas características y adaptaciones a su medio. Ahora, para la obtención de alimentos y poder defenderse frente a los depredadores, ¿no es cierto? Ya, por decir, ciertos depredadores van a tener órganos sensoriales desarrollados, ¿no es cierto?, musculaturas poderosas, dientes afilados, entre otras, por decir, para capturar las telas de araña también, ¿no?, para poder capturar a sus presas. Ahora, las presas, ¿cómo se defienden? ¿Cómo es un mecanismo de defensa? Van a presentar púas, cuernos, caparazones, como el ejemplo de la tortuga, ¿no es cierto?, que van a permitir la defensa, ¿no? O adaptaciones también a los colores, como pueden ser los colores de camuflaje, ¿no?, la piel, que puede, como el camaleón, ¿no?, que puede cambiar de color. Ahora, en las plantas también van a sufrir ciertas adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hay ausencia de agua, la más representativa pues va a ser lo que es el cactus, ¿no? Es aquella planta que va a almacenar agua, ¿no?, en unas hojas transformadas en forma de espinas, ¿no es cierto? Van a almacenar agua. Algunas adaptaciones en plantas influenciadas por ciertos animales. Lo que son, por decir, las plantas animales, insectos y aves polinizadoras, ¿no? Ya van a poseer esa capacidad, ¿no?, para poder reproducir otros frutos. Muy bien, en un ecosistema van a existir ciertas relaciones que habíamos mencionado, ¿no?, en el cual pues se van a realizar para obtener energía, ¿no es cierto?, mediante lo que es la alimentación. Entre ellos encontramos a los que son los productores, que son pues los vegetales, los consumidores, ¿ya?, que van a consumir de forma inmediata de lo que son los productores. Existirán consumidores de orden secundario que va a ser depredadores carnívoros, ¿no?, que se van a comer a los consumidores de orden primario, ¿no? Y también, una vez que hay cadáveres, pues existirán los descomponedores, ¿no es cierto?, que van a transformar en materia útil para los productores. Para terminar nuestra sesión de la semana 5, vamos a describir algunos ejemplos de ecosistemas, ¿ya? Habíamos dicho que algunos entornos pequeños, como una charca, un árbol, ¿no es cierto?, un tronco, ¿ya?, por ejemplo, acá que pongo, y las hojas, tienen humedad, ¿ya? Hay diferencias de luz entre el lado iluminado y de la sombra, zonas de composición, entre otros, ¿no? Entonces, sobre el tronco, las ramas y las partes de luz y sombra, ¿no es cierto?, van a existir ciertos organismos que se van a adaptar a ese medio de vida, ¿no? Insectos, larvas, gusanos, aves, líquenes, que es un conjunto de hongos, ¿no? Ahora, por decir, un lago, ya es un medio acuático, lo que habíamos dicho, ¿no?, con agua dulce, ¿ya?, que va a acumular ciertos sedimentos arenosos en el fondo, ¿no? Y hay ciertos insectos acuáticos, gusanos, peces de distinto tamaño, aves que se van a alimentar de estos peces, plantas, entre otros, ¿no es cierto?, donde va a albergar un tipo de ecosistema. Ahora, un animal también puede considerarse un ecosistema, ya que tiene una temperatura determinada, un grado de humedad, por decir, en el caso del ejemplo del perro, por el sudor, las aves, ¿no?, donde pueden vivir, ¿no es cierto?, ciertos parásitos. Claro, cabe recordar, ¿no es cierto?, que si lo mantenemos en condiciones óptimas de crianza de una mascota, pues no va a existir esto, ¿no? Pero si fuera un lobo o un perro salvaje, sí, pues no va a albergar bacterias, hongos, insectos y parásitos, como habíamos mencionado, que pueden ser las pulgas, garrapatas, ¿no? Esto también es un ejemplo de un ecosistema. Bueno, eso es todo correspondiente a nuestra semana número 5.